queridos compañeros campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, trabajadoras, la consigna con que ustedes nos han recibido tiene una gran vigencia en todas las luchas. Chávez vive y así lo sentimos. Y la lucha sigue, es una necesidad. La lucha por la independencia, por la dignidad, por el respeto de nuestros pueblos, sigue hoy, mañana, siempre, por siempre, con los pueblos movilizados de esta América rebelde, de esta América revolucionaria, que se ha levantado en una sola voz. Hemos recorrido casi 20.000 kilómetros en 24 horas. Desde que vimos a Evo en Moscú, en el hotel Presidente, ahí en el centro de Moscú, y nos despedimos con el escándalo del tema de Snowden. Y yo le dije a Evo, mucho cuidado por ahí, por el camino. Ten mucho cuidado, que el imperialismo está como loco. Están enloquecidos con este joven de 29 años, Edward Snowden, que ha sacado la verdad putrefacta de cómo el imperio norteamericano pretende espiar y controlar el mundo entero. De ahí nos despedimos de Libia y nosotros salimos a Bielorrusia, a una hora, la capital de Bielorrusia. La sorpresa fue que cuando aterrizamos en Minsk y llegamos al hotel que dispuso el gobierno de nuestro querido compañero Alexander Lukashenko, nos llegó la primera noticia. El avión de Evo está sobrevolando espacio aéreo europeo y le han negado el sobrevuelo, le han rechazado el sobrevuelo que ya tenía para volar sobre los espacios europeos, y está volando con el combustible de emergencia buscando dónde aterrizar. Esa fue la primera noticia que supimos del compañero Evo Morales. Ustedes pueden sentir o imaginar lo que sentimos nosotros de indignación desesperante de ver que un hermano nuestro, uno de los presidentes de mayor dignidad en la historia de Sudamérica, estaba siendo agraviado hasta el límite de su propia vida en una circunstancia para ese momento extraña. Y a los minutos empezamos a llamar el canciller venezolano, compañero Elías Agua, que está aquí presente, a los presidentes, cancilleres, amigos, y nos llegó la noticia de que Evo había aterrizado en Viena y que ningún país de Europa en aquel momento le permitía o le entregaba sobrevuelo sobre su espacio aéreo. Y cuento esto porque hay que transmitir la magnitud de la violación al derecho internacional que se cometió contra el compañero Evo Morales. Y decir que se cometió contra Evo es decir que se cometió contra todos nosotros. Y decir que se cometió contra Bolivia es decir que se cometió contra Venezuela, contra Ecuador, contra Sudamérica entera. Y el primer presidente que pudimos llamar o nos contactamos, porque nos estábamos llamando mutuamente, es el presidente Rafael Correa.
quien se activó de manera inmediata. Y desde aquí, desde Quito, empezó a llamar a las presidentas. Presidente, lanzó su voz de alerta, su grito de protesta. E inmediatamente, una vez más, y yo lo digo con un amor infinito por el legado del comandante Chávez, una vez más, Telesur fue la voz de la verdad que rompió la dictadura del silencio que trató de imponerse sobre la violación en contra del compañero Evo Morales. Ya el resto de los eventos son conocidos. Cada gobierno, el gobierno de Brasil, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, Nicaragua, de Rusia, del mundo entero, comenzaron a reaccionar en cadena. Y los pueblos también reaccionamos en cadena, no solamente en La Paz, en el Alto, en Cochabamba, también en Quito, en Caracas. Hubo la voz de protesta de los obreros, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos, la indignación de los pueblos de nuestro continente. ¿Y cuál fue la causa que decían? Hubo reacciones de reacciones. Un ministro de uno de estos gobiernos europeos nos dijo personalmente por teléfono que ellos iban a pedir disculpas porque a la hora que se dio ya era de noche en Europa, 10, 11 de la noche. Ellos fueron sorprendidos y fíjense la respuesta que nos dijo este ministro de un gobierno de Europa, quien dio la orden a las autoridades aeronáuticas de su país y dijo que en ese avión iba el joven Snowden, fue la CIA. La CIA, de acuerdo a este testimonio, en Europa tiene más poder que los propios gobiernos. ¿Quién manda en Europa entonces? ¿Los gobiernos europeos y los pueblos europeos o la CIA? ¿Quién toma las decisiones de agredir a un presidente legítimo de un estado suramericano? Y el que llegó al colmo de los colmos fue el gobierno de España. Indigno presidente Rajoy, que pretendió revisar el avión presidencial de Bolivia. ¡Abusador! Ustedes saben, prácticamente él nos autoriza, el día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español. Es el abuso, el desprecio, el abuso producto del desprecio a los pueblos latinoamericanos y el abuso también producto del desprecio que tienen porque aquí en América Latina hemos decidido ser libres y los pueblos estamos en las calles haciendo revoluciones democráticas, revoluciones de independencia, de justicia, de dignidad. Y la causa de las causas, un conflicto internacional que lleva casi a un accidente, a un presidente de los nuestros. Cuando digo de los nuestros, de América Latina. ¿Y cuál fue la causa? La persecución de un joven de 29 años, que lo que ha hecho es revelarle al mundo cómo la élite imperialista de los Estados Unidos pretende controlar por la vía del espionaje masivo. Ahí no perdonan. Los primeros espiados son los propios gobiernos europeos
que reaccionaron de manera indigna contra el presidente Evo. Son los primeros agraviados. Los graban, los espían, hacen lo que les da la gana con los gobiernos europeos y del mundo. ¿Por qué tanto temor a un joven de 29 años? ¿Puede un joven de 29 años causar esta crisis internacional? Parece que sí. ¿Qué grandes secretos tendrá este joven sobre las marramucias y perversidades de la élite imperialista de los Estados Unidos? ¿Cuántas cosas sabrá este joven y jóvenes como él que están dispuestas a decírselas al mundo porque se cansaron de trabajar para un imperio que pretende controlar y saquear al mundo? Tenemos que hacernos estas preguntas, sobre todo desde América del Sur, que es territorio movilizado, libre, consciente, de pueblos, de fuerzas armadas. Qué bonita imagen esta que tenemos aquí al frente. Campesinos, indígenas, obreros mineros, obreros petroleros y los soldados de la gloriosa Fuerza Armada Boliviana aquí. Unión cívico-militar para consolidar la liberación de nuestros pueblos y de nuestras patrias que tienen derecho a la independencia. Hay que reflexionar sobre todo esto, compañeros. Hay que reflexionar sobre el futuro de nuestras democracias. Ahora con los sucesos de Egipto, la derecha se enloquece en nuestros países. La derecha venezolana, por ejemplo, está enloquecida. Cuando digo enloquecida, no estoy exagerando. Está enloquecida de odio, de desesperación, de odio contra el pueblo. Ahora dicen que como en Egipto derrocaron al presidente Mursi, derogaron la Constitución y nombraron extraconstitucionalmente un gobierno, cosa que nosotros rechazamos desde Venezuela. Nadie puede derogar una constitución, solo el pueblo puede nombrar a sus legítimas autoridades, solo el pueblo puede elegir o quitar a sus presidentes a través del voto, a través de la lucha pacífica y constitucional. Ahora ellos dicen que ellos van a hacer lo mismo en Venezuela. Ellos dicen, ya ellos lo han hecho varias veces, el intento por lo menos. Ellos dicen que viene ahora a derrocar al gobierno venezolano. Y yo digo aquí, en esta Asamblea Popular, estas reflexiones, porque nosotros, compañeros, los movimientos progresistas, populares, de izquierda, revolucionarios, no podemos dormirnos en los laureles. Nosotros estamos gestando un mundo nuevo a contrapelo de los imperios del mundo. Estamos luchando por consolidar un modelo distinto, anticolonial, antiimperialista, verdaderamente democrático. Alerta que camina la espada de Bolívar. Y nosotros tenemos que tener los alertas prendidos y hacer lo que hizo el pueblo boliviano, movilizado permanentemente, consciente sobre los grandes retos de la construcción de países independientes, de países antiimperialistas. Quien dude, porque hay quienes dudan, no, que el imperialismo desapareció. En la reunión de UNASUR que hubo en Lima, a propósito del intento de desconocimiento de las elecciones venezolanas,
el 19 de abril, el 18 de abril, hubo quien se me acercó alguien y me dijo, Maduro, Nicolás me dijo, yo lo conozco de hace tiempo, déjate de eso. ¿Qué imperialismo y qué imperialismo? Olvídate que el imperialismo no es el que tiene la culpa de lo que está pasando con el intento de desconocimiento a Venezuela. Y yo le dije, respeto tu opinión, pero ten la seguridad que el imperialismo tiene sus garras metidos en el intento de violentar a Venezuela, de desconocer los resultados electorales y en el intento de derrocar al gobierno legítimo electo por el pueblo de Venezuela. Y así se demostró al pasar de los días. Que nadie dude que hay un imperio con los ojos puestos en nuestros pueblos, en nuestras riquezas, en nuestro gas, en nuestro petróleo, en nuestros minerales, en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en nuestra historia. Que nadie lo dude. Y frente a eso, tenemos que tener pueblos cohesionados, listos para combatir permanentemente. Pero sobre todo, la clave de todo, compañeros, que hemos aprendido en estos años de lucha y que aprendimos bajo la conducción del comandante supremo Hugo Chávez, la clave de todo es mantener a un pueblo despierto y movilizado en las calles, movilizado permanentemente frente a los peligros, las acechanzas y movilizado para construir la patria nueva, la patria grande.